sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Acá vemos que el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la humildad de cada uno de nosotros, y es algo que sabemos que como cristianos tenemos que vivir, tenemos que tratar de llegar a eso, y es algo que muchas veces nos cuesta porque inconscientemente es algo, el querer ser más, el querer ascender y no descender, es algo muy natural, es algo inherente a nuestra condición de humanos. A nadie nos gusta, siempre el anhelo de nuestro corazón siempre es ascender, mejorar, progresar. Sin embargo, en nuestra vida como cristianos debemos seguir las pisadas, el modelo que el Señor Jesucristo nos dejó. Lo que acá el apóstol Pablo estaba pidiendo a los cristianos de Filipos, de la iglesia de los filipenses. Y dice que si uno tiene a Cristo, en el primer versículo, si uno tiene a Cristo, si uno conoce a Cristo, todo lo demás podemos hacerlo, podemos tener. Entonces, una de las cosas que pide en el versículo 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes y sintiendo una misma cosa. Y muchas veces esto es difícil pero no imposible. Pero muchas veces nos dejamos, como decir, arrastrar por nuestros propios sentimientos, y muchas veces nos cuesta estar con los hermanos o con las hermanas y sentir la misma cosa. Una de las cosas que he visto en mis tiempos de trabajo, así en la vida normal de todo el día, no solo en la iglesia, sino en el ambiente de trabajo, que somos muy individualistas y que muchas veces una de las cosas que más nos cuesta a los argentinos es trabajar en equipo, justamente porque me ha tocado a veces en ambiente académico de estudio que hemos tenido que presentar trabajo en equipo, y a mí personalmente era una de las cosas que más me costaba, porque me costaba justamente llegar a un mismo sentir con los compañeros que me tocaba, ¿no es cierto?, trabajar. Muchas veces prefería hacerlo yo sola y que el resto figurase, pero hacerlo y porque es cosa de paciencia y es cosa justamente de ponerse en el lugar del otro para entender lo que quiere decir y llegar a un acuerdo. Y en la iglesia, cuanto más en la iglesia, muchas veces tenemos justamente, como sigue diciendo, considerar al otro como superiores a uno mismo, detenernos a escuchar y tratar de acordar algunas cosas. Y esto es difícil, pero sí, vemos lo que dice, lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y muchas veces a mí me doy cuenta que me ha pasado que he querido hacerlo yo porque yo lo voy a hacer mejor. Porque justamente dentro mío está eso de que yo soy un poquito mejor,
o si lo hiciera yo lo hubiese hecho mejor. Pero el Señor nos pide, a través del apóstol Pablo, de que no sea este nuestro pensamiento, sino que estemos con humildad y consideremos a los demás superiores a nosotros mismos. Y tampoco el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, no procurando nuestro propio bien, sino cada cual también por lo de los otros. En verdad esto es difícil, pero no es imposible. Y justamente si queremos seguir como estamos siguiendo las pisadas del Maestro, las pisadas del Señor, tenemos que llegar a esto. Y hasta este momento acá Pablo refería, habla a los filipenses en su epístola con un lenguaje coloquial, un lenguaje sencillo, un lenguaje común. Pero si seguimos viendo a partir del versículo 5 hasta el 11, ya habla Pablo con un lenguaje más serio, un lenguaje más pulido, más cuidadoso. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tremendo este pasaje, que este pasaje constituye, es un pasaje doctrinal de los más importantes del Nuevo Testamento, que habla de la humillación de Cristo, de cómo Cristo se despojó para cumplir lo que el Padre le había pedido. Y Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir debe estar siempre en nuestras vidas. Y dice que Cristo no consideró el ser igual a Dios, porque Él era Dios, no estimó, Él se despojó momentáneamente el tiempo que estuvo en la tierra, se despojó y no estimó, no quiso aferrarse al ser igual a Dios para vivir el tiempo en la tierra. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y siendo hombre se hizo siervo y estando aún en la condición de hombre, de siervo, se hizo obediente y obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz, que era una muerte como de maldición, porque decían maldito el que es colgado del madero, porque la muerte que él tuvo fue una muerte como de un criminal, porque en la cruz cargó todo nuestro pecado, él fue apartado del Padre y sufrió y pagó por todos nuestros pecados. Y de esta forma es que Pablo remarca, recalca a cada uno de nosotros que así tenemos que vivir en esta humillándonos, sintiéndonos inferiores a los demás, para que de esta manera poder vivir la vida que Cristo vivió
y seguir su ejemplo, el ejemplo que él siguió en esta tierra. Y si seguimos mirando los versículos siguientes, en el 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y muchas veces cuánto vemos que cuesta en el ámbito de la iglesia, cuando tenemos que hacer algo en el servicio del Señor, no murmurar y no disentir con mi hermano, con mi hermana. Porque si vivimos en humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, vamos a llegar a tener el premio a la humildad. ¿Y en qué consiste el premio? Así como el Señor Jesús se humilló, también en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exalta por su humillación. Y nosotros, si vivimos en humildad, vamos a llegar a conocerle. Como dice Pablo en el capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Así que cuando nuestro propio ser, lo que nos consideramos, nuestro ego, la desechamos, la sometemos a la voluntad de Dios, perdemos estas cosas, lo hacemos por amor a Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y cuál es el fin de vivir en humildad? ¿Cuál es el premio? Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea que si vivimos esta vida de humildad, vamos a conocer al Señor y aparte de conocerle, el Señor nos va a revestir de autoridad para vivir una vida en el Señor de victoria. Y ya les digo, es difícil porque eso choca con nuestra carne, choca con nuestra condición de ser humano, ¿no es cierto? Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 12 del capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, esto es un esfuerzo que tenemos que realizar, una condición que tenemos que cumplir cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida proponernos, porque no es fácil, pero debemos proseguir, como dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que no pretendemos haberlo alcanzado, sino que seguimos. Y esto que Pablo decía en el capítulo 2 de Filipenses, todo esto que demandaba de los filipenses es algo que nos va a ayudar, nos ayuda en nuestra vida como cristianos y en nuestra vida de iglesia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos tratar cada día de nuestra vida justamente de vivir, de seguir la humillación de Cristo, de vivir con humildad. Y no creamos que por ser humilde perdemos, sino que lo que hagamos en humildad, vamos a ganarlo en el conocimiento de Cristo y vamos a ser revestidos de su autoridad para vivir esa vida cristiana de victoria y para poder servir al Señor, servir en la iglesia, servir en la comunidad con autoridad, con no autoridad, autoritarismo propio, sino la autoridad de lo alto, la autoridad que el Espíritu, que el Señor nos va a dar a través de su Espíritu Santo. Así que las bendigo en el nombre del Señor y que podamos justamente vivir de esta manera para agradar al Señor y para poder ser de bendición en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el lugar a donde el Señor nos da para estar y para servir y para vivir. Bendiciones.